En una mesa de madera, bajo la luz temblorosa de una vela, alguien abre un saco húmedo que huele a hierro y a carne vieja. No es pan, no es trigo. Es un puñado de dientes humanos mezclados con limaduras de latón. Los vuelca como si fueran monedas. Y luego, con la calma de un cirujano, coloca esos dientes, sí, dientes, junto a una rueda dentada diminuta, y la hace girar, tac, tac, tac. El milagro de la ciudad no es una reliquia sagrada. Es una máquina, un reloj mecánico español que late como un corazón robado. Quédate hasta el final, porque lo que empezó como una obsesión por domar el tiempo terminó en traiciones, sabotajes, un secreto de taller que olía a aceite rancio. Y una pregunta que todavía incomoda. ¿Y si España tuvo relojes tan adelantados que el mundo no estaba preparado para creerlos? Vas a sentir satisfacción, porque sí, esto va exactamente de relojes mecánicos españoles adelantados a su época. Vas a sentir curiosidad, porque hay un giro que convierte a un inventor en un fantasma. Y vas a sentir un poquito de asco, porque el tiempo, cuando se intenta domesticar, exige pagos feos. La historia empieza donde el tiempo no era un número, era un miedo. En la España de los grandes campanarios, el día no se miraba, se oía. La ciudad respiraba por campanas, una para el alba, otra para el mercado, otra para el rezo, otra para cerrar puertas. El tiempo era una orden que bajaba desde arriba, desde piedra y bronce, pero había un problema. Las campanas mentían, no por maldad, sino por humanidad. Un sacristán se dormía, otro bebía, otro se distraía, el sol se escondía antes por nubes, las sombras engañaban. Y cuando el tiempo se vuelve incierto, el poder se vuelve nervioso, porque si el tiempo falla, falla todo. El impuesto, la guardia, el juicio, el embarque, el turno del pan, la misa, la promesa. Un rey no puede tolerar la pobreza, lo que no tolera es el desorden, y justo ahí, en esa grieta entre la campana y la realidad, aparece una idea peligrosa. Una máquina que no se cansa, no reza, no duda, y no olvida. Un reloj mecánico no era solo un aparato, era una declaración. El tiempo ya no depende de nosotros. Y eso, en una sociedad acostumbrada a obedecer voces humanas, era casi una blasfemia elegante. Ahora imagínate el taller. No es un laboratorio limpio, es un cuarto con ventanas pequeñas, paredes manchadas por humo de vela, y un suelo que cruje de serrín pegado con grasa. Huele a sudor agrio, a aceite quemado, a metal caliente. Se oyen limas rascar, martillos pequeños golpear como insectos, y de fondo, una respiración constante. Fu, fu. El fuelle de la fragua. Aquí el tiempo no se mide, se fabrica, y se fabrica con cosas ridículas. Alambres finísimos como cabellos, resortes que si los miras mal se rompen, tornillos tan pequeños, que parecen granos de pimienta, y sobre todo ruedas. Ruedas con dientes. Muchos dientes. Cada diente es una promesa. Si uno falla, todo falla. Si uno se desgasta, el reloj envejece. Si uno se quiebra, el tiempo se descarrila. Por eso, los maestros relojero-mecánicos eran mitad artesanos, mitad domadores de bestias. No podían permitirse romanticismos, el metal no perdona. En España, esos talleres crecían al abrigo de algo que mucha gente olvida. La mezcla brutal de culturas y oficios. No era magia. Era circulación de técnicas, metalurgia fina, cálculos, engranajes, campanas, astrolabios, instrumentos náuticos, tradiciones de precisión, que entraban por puertos, por cortes, por órdenes religiosas, por manos migrantes. La península era una bisagra, Europa mirando al Atlántico, y el Mediterráneo empujando ideas hacia adentro. Y en ese cruce aparece nuestro primer personaje, el tipo de persona que no encaja en ningún sitio, porque encaja en todos. El relojero. De corte, el hombre al que se le permite tocar el corazón mecánico de un imperio. No voy a pintarlo como héroe perfecto. Los héroes perfectos son aburridos. Este es el tipo de genio que cae mal. Orgulloso, obsesivo, con uñas negras, ojos rojos de no dormir, y un defecto imperdonable para su época. Cree que una máquina puede ser más fiable que un juramento. En la corte, la gente se mata por favores. Y él solo quiere segundos. Un día lo llaman. No con una carta bonita, sino con un mensaje seco, casi como una amenaza. Ven, trae tus herramientas, y no hagas preguntas. Cuando llega, no lo reciben en un salón, lo llevan a un pasillo frío, donde cada paso hace eco
como si el edificio tragara sonido. Al final hay una puerta. Dentro, un reloj enorme, alto como un hombre, desmontado en piezas, como un cadáver abierto, y alrededor, rostros tensos. Se atrasa, dice alguien. No, no funciona. No se rompió, solo se atrasa. Como si el reloj fuera culpable. Ahí está el veneno. Un reloj que se atrasa no es un aparato defectuoso, es una ofensa, porque en la mente del poder el tiempo debe obedecer, y si no obedece, alguien tiene que pagar. A veces paga el reloj, a veces paga el relojero. El maestro se arrodilla, mira las piezas, toca el metal. Lo huele, sí, lo huele. Los buenos mecánicos huelen el problema. El aceite equivocado, la oxidación, el polvo que se volvió pasta, y entonces ve algo raro. Un diente limado demasiado, una huella mínima, casi invisible. No es desgaste natural, es mano humana. Alguien lo saboteó, y aquí viene el primer giro pequeño, pero importante. El enemigo no está en la máquina, está en las personas que rodean la máquina, porque un reloj de corte no es solo un reloj, es prestigio, es control, es yo mando el ritmo. Y cuando aparece un artefacto que decide el ritmo por sí mismo, hay gente que pierde poder, gente que vivía de interpretar el tiempo, gente que se vuelve prescindible. El maestro no dice nada. Si acusa, muere socialmente o literalmente. Si calla, quizás vive. Así que hace lo que hacen los supervivientes. Arregla el reloj y finge que fue un accidente. Pero antes de cerrar, deja una mejora clandestina. No te voy a aburrir con teoría, pero hay un concepto que lo cambia todo en la relojería antigua. ¿Cómo escapas la energía? Un reloj no es una vela que se consume, es una bestia con hambre. Le das energía, con un peso colgante o con un muelle tenso. Y esa energía quiere salir de golpe. Si sale de golpe, el reloj se vuelve loco. Gira, corre, vibra, muere. Necesitas un portero que deje pasar la energía a golpes pequeñitos, constantes, regulares. Tic, tac, tic, tac. Ese portero es el corazón del reloj. Los relojes adelantados a su tiempo no lo eran por ser bonitos, lo eran porque eran estables, porque mantenían ritmo cuando el ambiente cambiaba, cuando el aceite se espesaba, cuando la humedad entraba como un ladrón, cuando la noche enfriaba el metal. Y aquí entra España con su obsesión práctica. Hacer máquinas que aguanten mundo real, no solo vitrinas. Nuestro maestro fabrica una pieza nueva con una paciencia casi cruel, lima, prueba, ajusta. Y hace algo que, para su época, roza lo sacrílego. Diseña el sistema para que sea más tolerante al error humano, es decir, crea un reloj que no necesita un hombre perfecto, y eso es una revolución silenciosa. Cuando el reloj vuelve a levantarse, el sonido cambia. Ya no es un clac tosco de engranaje castigado, es un tic limpio, fino, como gotas cayendo en un pozo, y entonces pasa algo que te juro que puedes imaginar. En la sala, los poderosos se quedan quietos, no porque admiren al mecánico, sino porque sienten algo peor. Sienten que hay una criatura nueva en la casa, algo que no se intimida, algo que seguirá latiendo aunque ellos no estén, algo que no se arrodilla. El reloj empieza a mandar, y al principio eso encanta, porque la precisión tiene un efecto narcótico, te hace creer que controlas la vida. Las reuniones empiezan a la hora, los guardias cambian turnos sin discusión, los escribanos anotan, los criados corren, la corte se vuelve más afilada. Pero el control, cuando se vuelve demasiado preciso, se convierte en jaula, porque si ahora el tiempo está clavado a un mecanismo, ya no hay excusas, ya no hay llegué tarde por el sol, ya no hay la campana sonó raro, no, ahora hay culpables claros, y el reloj, ese objeto frío, se vuelve una herramienta para castigar. En ese momento, el maestro entiende la dimensión de lo que creó, no un instrumento, sino un arma administrativa. Y justo cuando crees que la historia va sobre poder y relojes, entra el segundo ingrediente, el más español en el sentido dramático. La fe como escenario, porque los lugares donde más obsesión había por medir el día con exactitud no eran solo palacios, eran monasterios, comunidades que organizaban su vida en horas rígidas. Oración, trabajo, silencio, oración, trabajo, silencio. Y ahí el reloj no era un lujo, era una regla. Pero un monasterio también es otra cosa. Es un sitio donde los secretos se pudren despacio, y aquí viene la parte que provoca esa mezcla rara de fascinación y rechazo.
Los relojes, para vivir, necesitan aceite, y el aceite, en épocas de escasez o de mal suministro, se vuelve un problema. Un aceite malo se espesa y frena el mecanismo. Un aceite demasiado fino se escurre y deja metal contra metal. Y el reloj se devora a sí mismo. Entonces, ¿qué hicieron algunos talleres cuando no tenían lo ideal? Ajustaban, improvisaban, mezclaban, probaban grasas animales, ceras, aceites vegetales. Lo técnico se volvía casi alquimia. Y la alquimia, en un mundo religioso, es una palabra peligrosa. Hay un relato que circula en los ambientes de taller. Un reloj monástico que empezó a fallar cada vez que se acercaba una fecha concreta, siempre, como si el tiempo tuviera miedo. Los monjes se asustaron, dijeron que era señal, que algo no quería que llegara ese día. El maestro relojero fue llamado, abrió la caja, y encontró el horror pequeño y absurdo que arruina reputaciones. Un nido de insectos, larvas aplastadas, grasa vieja convertida en pasta y una fila de engranajes mordidos por la química del descuido. El demonio era biología y suciedad, y sin embargo, el miedo no se va con una explicación racional. El miedo se transforma. Porque para los monjes, aceptar que la señal era un nido de bichos era humillante. Preferían un demonio. Un demonio al menos te hace importante. Un demonio te convierte en protagonista. Un nido te convierte en negligente. Así que alguien, para salvar la cara, soltó la frase más peligrosa. Estos relojes no son naturales. Y ya sabes lo que pasa cuando una máquina entra en el territorio de lo no natural. Empieza la sospecha. Empieza el rumor. Empieza el dedo señalando al artesano como si fuera un brujo. Aquí es donde España se pone cinematográfica. Porque el relojero no es un noble protegido por apellido. Es un hombre de manos sucias. Un hombre que trabaja con engranajes, que habla con metal, que guarda piezas pequeñas en bolsitas como si fueran reliquias y que, para colmo, a veces hace autómatas, figuras que se mueven solas, pájaros de metal que baten alas, soldaditos que golpean tambores, vírgenes que inclinan la cabeza. Sí, existieron objetos así. Y cuando tú, una persona de ese siglo, ves una figura moverse sin tocarla, tu cerebro no dice ingeniería, tu cerebro dice ¿qué hay dentro? Y la respuesta da asco. Dentro hay muelles tensos como músculos, ejes lubricados como huesos grasientos y engranajes que rechinan como dientes. ¿Ves por qué el reloj puede provocar repulsión? Porque es vida falsa. Es el latido de algo que no tiene sangre. Y aquí viene el twist que cambia el tono de la historia. El maestro recibe una oferta, no una medalla, no un salario, una oferta envenenada. Alguien importante, alguien con sonrisa educada, le dice: haznos un reloj que sea aún más que un reloj que no solo marque horas, un reloj que marque obediencia, que obligue a recordar, que ponga nerviosa a la gente, que impresione a embajadores, que haga sentir a cualquiera que entra en la sala que el tiempo del imperio es superior. ¿Cómo haces eso? Con espectáculo. Y España, en ese momento, tenía hambre de espectáculo mecánico. Máquinas que no solo funcionaran, sino que humillaran a la realidad. Entonces el maestro diseña algo que parece un capricho. Pero es una declaración de poder. Un reloj con complicaciones, indicadores astronómicos, calendarios, fases de la luna, quizá un pequeño teatro de figuras que salen a ciertas horas, un artefacto que le grita al visitante: no solo medimos el tiempo, medimos el cielo. Y mientras lo construye, ocurre lo inevitable. El taller se llena de ojos, aprendices que miran demasiado, rivales que preguntan demasiado, visitantes que solo quieren ver, y cuando un invento está adelantado a su época, hay dos formas de robarlo: robar el objeto o robar la idea. Robar la idea es más sucio, porque no deja huellas. Una noche, el maestro vuelve al banco de trabajo y nota algo mínimo. Una pieza no está donde la dejó. No falta una rueda grande. Falta una cosita insignificante. Un pasador, una arandela, un muelle corto. Nada que un profano valore, pero un relojero sí. Un relojero entiende que hay robos que no buscan dinero. Buscan control, porque con esa pieza alguien puede reconstruir un principio, un truco, un método. El maestro traga saliva, mira a sus aprendices. Todos bajan la vista, y ahí siente el frío real. No el de la noche, sino el de la traición. Y toma una decisión que define a muchos genios. Seguir adelante, pero cambiar el plan en secreto. Aquí el relato se vuelve casi de thriller, porque hay dos relojes ocurriendo a la vez.
El reloj público, el que todos verán, y el reloj oculto, el verdadero, el que contiene, el avance que nadie debe copiar. ¿Y cómo se oculta un avance en una máquina? Con una trampa elegante, una solución que parece un defecto, una pieza que parece común, pero no lo es, un ajuste que solo funciona si conoces una secuencia exacta, como una cerradura. El maestro empieza a diseñar el corazón del reloj como si fuera un lenguaje cifrado. Y eso lo vuelve paranoico. Duerme poco, se enfurece, se vuelve insoportable. Pero su obsesión tiene una razón. Si le roban el secreto, no le roban solo el trabajo, le roban el lugar en la historia, lo convierten en un nadie que ayudó. Y aquí, por fin, llega el momento de la prueba. El día de la presentación, la sala está llena, no de artesanos, de poder. Perfumes pesados, telas caras, manos limpias, gente que jamás sostuvo una lima, pero que decide el destino de quienes sí la sostienen. El reloj está cubierto por una tela. El maestro, de pie, siente que le late la garganta, y no es metáfora. Cuando has vivido con el sonido de tic-tac durante meses, tu cuerpo lo adopta. Alguien da la señal. Retiran la tela. El reloj brilla, no como oro vulgar, brilla como precisión. Bordes limpios, simetría, números, agujas. Es belleza fría, y entonces empieza tic-tac, tic-tac. Los presentes sonríen, algunos aplauden, hay murmullos, pero el maestro no mira sus caras, mira lo único que importa, el ritmo. 1 minuto, 2, 5, 10. Y entonces ocurre el golpe de teatro, el giro que hace que se te revuelva el estómago y se te erice la piel al mismo tiempo. Una figura pequeña, mecánica, sale de una ventanita. No es un ángel tierno, no es un santo amable, es una figurita de metal con gesto severo, casi burlón. Golpea una campanilla con un martillito diminuto, 1, 2, 3 veces, y se vuelve a esconder. En la sala alguien ríe nervioso, otro se santigua, porque no es solo un juguete, es una declaración. La máquina hace ceremonia, la máquina decide cuándo anunciar. La máquina ocupa un lugar que antes era humano, y en ese instante el maestro siente dos cosas opuestas. La satisfacción de haber creado algo que funciona con elegancia brutal, el terror de haber creado algo que ya no le pertenece, porque un reloj adelantado a su tiempo es un objeto condenado. O lo veneran, o lo temen, y cuando lo temen intentan destruirlo. Esa misma noche el maestro recibe una nota sin firma, papel basto, tinta apurada, 3 líneas. Sabemos lo que escondes. El tiempo no es tuyo. Cuida tus manos. Las manos, no su vida, sus manos, porque para un relojero amenazar las manos es peor que amenazar el cuello. Es decirle, te vamos a borrar del mundo sin matarte. Vas a vivir, pero inútil. Y ahora ya estamos dentro del verdadero motor de esta historia. Un reloj que late demasiado bien, y por eso provoca guerra alrededor. El maestro no huye, tampoco se rinde. Hace algo más peligroso. Empieza a construir un segundo mecanismo, más pequeño, más discreto. No para la corte, sino para sí mismo, como si quisiera guardar un pedazo del futuro en el bolsillo. Y aquí, justo aquí, es donde el tiempo se pone oscuro, porque cuando un inventor intenta esconder el futuro suele responder con violencia. La mañana siguiente no amaneció, se descompuso. El maestro salió al patio y el aire tenía ese olor a lluvia que todavía no cae. Pero ya amenaza. En el taller, las herramientas estaban donde siempre, y aún así todo parecía movido, como si la noche hubiese respirado ahí dentro. Él no necesitaba pruebas, le bastaba la piel. Cuando llevas años escuchando metales, aprendes a notar el silencio cuando alguien tocó lo que no debía. Se sentó, abrió su cajón secreto, uno de esos compartimentos que no se ven si no sabes dónde empujar, y sacó una caja de madera pequeña, la abrió como quien abre un relicario. Dentro había piezas diminutas envueltas en tela, un muelle enrollado con un brillo enfermo, una rueda con dientes finísimos, 2 ejes pulidos como agujas. Ese segundo mecanismo no era un capricho, era su seguro de vida, porque el reloj grande ya no era suyo, ya era del poder, del palacio, del miedo, pero el reloj pequeño todavía podía pertenecerle a la idea, a esa parte pura del oficio que no se arrodilla. Y entonces, sin aviso, ocurrió el primer golpe. Un aprendiz, el más joven, el que hablaba poco, entró con la cara vacía y la voz apretada. «Señor, han venido». No dijo, «han venido a ver el reloj». No dijo, «ha llegado un mensajero».
dijo han venido con ese tono que significa gente que no pide permiso. Eran 3, vestidos sin lujo, sin emblemas. Eso era lo peor. Los emblemas al menos te dicen quién manda. Estos no tenían nada, y por eso podían ser cualquiera. Guardias discretos, emisarios, manos de otro. El del centro se quitó el guante con calma, como si fuese a tocar carne. El reloj ha recibido elogios, dijo, sonrisa seca. Pero también, preguntas. La palabra preguntas cayó como una moneda en una taza vacía. Sonó demasiado. ¿Qué preguntas? Preguntó el maestro, fingiendo inocencia, cuando por dentro ya estaba contando rutas de escape. Preguntas sobre cómo funciona, sobre lo que tiene dentro, sobre lo que usted sabe. No querían admirarlo, querían destriparlo en vida, llevarse el secreto, repartirlo, convertirlo en propiedad del Estado, del monasterio, de un noble, de cualquiera menos de su creador. Los relojes funcionan con ruedas y paciencia, respondió él. El hombre del centro lo miró como se mira a una mosca. No nos haga perder tiempo, dijo. Curioso, ¿no? Ustedes, los relojeros, siempre hablan del tiempo, y aún así creen que lo pueden estirar con palabras. El maestro sintió la amenaza exacta. No iban a golpearlo, iban a agotarlo, a convertir su vida en una espera eterna hasta que soltara la idea, y entonces soltaron el anzuelo. Se le concede un honor, un encargo mayor, un nuevo reloj, pero esta vez, para una institución que sabrá apreciarlo. Institución era una palabra preciosa para no decir cárcel elegante. Podía ser un monasterio, un arsenal, un edificio administrativo, un lugar donde el inventor trabaja rodeado de ojos, donde cada pieza se registra, donde el secreto se vuelve propiedad. El maestro sonrió. Agradezco el honor. Y no dijo nada más. Los 3 se fueron sin prisa. Antes de cruzar la puerta, el del centro giró la cabeza. Y cuide sus manos. Cuando se fueron, el taller pareció encogerse. El maestro se quedó mirando el banco de trabajo, y por primera vez el tic-tac de su mente no le sonó a música, sino a cuenta atrás. En ese momento entendió el verdadero problema de un reloj adelantado a su época. No es que el mundo no lo entienda, es que el mundo lo entiende demasiado bien, y por eso lo quiere controlar. Esa noche tomó una decisión sucia, desagradable y necesaria. Si alguien iba a robar su secreto, entonces su secreto iba a volverse venenoso, no en el sentido literal, no con veneno en el metal, no con trampas mortales, sino con una idea más cruel. Hacer que el robo sea inútil. ¿Has visto esos trucos de prestidigitación donde la moneda parece real, pero al tocarla se dobla y se deshace? Así. Él iba a construir un principio que solo funciona si conoces el contexto completo. Si copias una pieza aislada, el reloj se vuelve caprichoso, inestable, mentiroso, y el ladrón queda expuesto. Eso suena a orgullo, pero era supervivencia. Se encerró en el taller. Bajó la voz incluso cuando estaba solo, como si el metal pudiese delatarlo. Colgó una manta gruesa en la ventana para que no se viera la luz, y empezó a fabricar el corazón de su reloj pequeño. Un reloj de bolsillo, por entonces, era una rareza sofisticada, pero él no buscaba ostentación. Buscaba movilidad. Un reloj grande vive en una sala. Un reloj pequeño puede huir contigo. Puede cruzar fronteras. Puede convertirse en semilla. Y el corazón que estaba fabricando tenía un objetivo. Regularidad en condiciones hostiles. En barcos, en caravanas, en cambios de temperatura, en manos nerviosas. Porque España era imperio de rutas. Y el tiempo en rutas no es filosofía, es supervivencia. Mientras limaba, oyó un ruido mínimo. Un clic. Algo que no era del taller. Se congeló. El martillo en su mano quedó suspendido. El silencio lo mordió. Otro clic. Y luego, una respiración. No estaba solo. Se giró rápido, no vio a nadie. Pero el taller ya no olía igual. Había un olor nuevo, agrio, cuero húmedo y sudor frío. El maestro se quedó quieto. Había aprendido que si te mueves demasiado pronto, haces ruido y delatas tu miedo. Y entonces, desde un rincón, salió un gato flaco, con ojos como clavos. Lo miró, se estiró y se fue. El maestro soltó el aire. Pero justo cuando el alivio lo aflojó, vio algo peor. La caja de su cajón secreto estaba mal cerrada. Una esquina de la tela sobresalía apenas 1 centímetro. Un detalle ridículo, pero suficiente para hundir un estómago. Alguien había tocado. No se había llevado nada. O al menos no lo obvio. Y eso era todavía más aterrador, porque un ladrón de objetos roba rápido.
Un ladrón de ideas roba despacio y con delicadeza. Él se quedó mirando la tela fuera de sitio, como si fuese una lengua sacada de un cadáver, y aquí llega un giro psicológico. El maestro se vuelve su propio enemigo, empieza a dudar de todo. ¿Fue él quien lo cerró mal? ¿Se está volviendo paranoico? ¿O lo están volviendo paranoico a propósito? Ese es el truco de los vigilantes inteligentes. No necesitan atraparte, solo necesitan que te rompas por dentro. Al día siguiente, lo convocaron. El lugar no era palacio. Era peor. Una sala administrativa, fría, con paredes limpias. Ahí la gente no grita, ahí la gente firma. Un hombre mayor, con dedos finos y voz de tinta, lo miró por encima de un papel. Necesitamos precisión, dijo. El comercio lo exige, los puertos lo exigen, las rutas lo exigen, y el prestigio, también. El maestro entendió la palabra escondida. Control. Se está preparando una exhibición, continuó el hombre. Visitantes, embajadores, personas que deben salir de aquí con la impresión de que, en España, el tiempo se comporta, como si fuese un animal, como si el país hubiese puesto un collar a la realidad. Usted hará un mecanismo que no solo marque horas, dijo, hará uno que marque autoridad. Ahí estaba, su reloj convertido en propaganda. El maestro asintió, pero por dentro se encendió una chispa peligrosa. Si el reloj iba a marcar autoridad, también podía marcar humillación, porque en un mecanismo el mensaje no se escribe con palabras, se escribe con comportamiento. Así que el maestro aceptó el encargo y decidió diseñar un detalle que nadie pediría, pero que todos sentirían. Ese detalle era un fenómeno que los relojeros conocían muy bien. La vergüenza pública de un reloj, cuando falla, no falla en silencio, se equivoca delante de todos, te hace quedar como un tonto, te obliga a decir perdón, te expone. Un reloj mal calibrado puede destruir reputaciones, y si, por un instante, el reloj expusiera al poder, no rompiéndolo, sino insinuando que el poder no es perfecto, su plan era simple y perverso. Construir un reloj tan bueno, tan exacto, tan dominante, que incluso los poderosos se sintieran incómodos, que el sonido del tic-tac se volviera un recordatorio constante de que el tiempo no se detiene por nadie, ni por coronas. Un reloj como espejo cruel. Volvió al taller y durante semanas su vida se convirtió en una secuencia de imágenes obsesivas. Limaduras como polvo dorado, aceite, oscuro como sangre vieja, manos que tiemblan de hambre pero siguen ajustando. A veces, al limpiar una rueda, encontraba un grano de arena, un solo grano, y ese grano era capaz de alterar un día entero. Esa era la lección. El tiempo, cuando depende de engranajes, puede ser derrotado por algo invisible. Y ahí aparece otro elemento. El sabotaje dejó de ser sospecha, se volvió rutina. Un resorte aparecía ligeramente deformado, una rueda tenía un diente con microgrieta, nada grande, nada evidente, cosas que un ojo común no ve, pero un relojero sí. Y cada vez que encontraba algo, el maestro no sentía rabia, sentía algo más frío, respeto por el enemigo, porque el enemigo sabía qué tocar, el enemigo entendía que no hace falta romper la máquina. Basta con volverla impredecible, basta con convertirla en un animal nervioso. Una noche, mientras estaba solo, oyó el sonido más asqueroso que puede oír un relojero. Un raspado. Un engranaje comiéndose a otro. El tipo de sonido que te hace apretar los dientes porque sabes que algo se está destruyendo. Corrió al mecanismo, lo abrió y vio la causa. En el punto exacto donde la energía se regula, alguien había puesto una gota de aceite equivocado, una gota. El aceite había atraído polvo, el polvo se volvió pasta, la pasta frenó, el metal rozó, y el corazón empezó a morderse. Una gota, y eso le provocó una sensación física de asco, como si hubiese visto una herida infectada, porque la belleza del reloj es su limpieza, y la suciedad en un reloj no es suciedad, es corrupción. El maestro limpió, pulió, sustituyó, pero no era suficiente, ya no era un problema técnico, era guerra. Entonces hizo algo que marca el paso al acto segundo real de la historia. Dejó una trampa. No una trampa para matar, una trampa para revelar. Fabricó una rueda con un diente especial, imperceptible, que solo podía ser limado con un gesto exacto. Si alguien intentaba copiarla sin entender, la pieza quedaría casi bien. Funcionaría, por un rato, y luego fallaría en público, fallaría en el peor momento. Como un secreto que se ríe, era su firma invisible.
Llegó el día de la segunda presentación. La exhibición para visitantes. El reloj estaba montado en una caja lujosa, carátula clara, agujas finas, un diseño que fingía ser humilde, pero gritaba precisión. La sala estaba llena de perfumes extranjeros, de voces con acentos, de ojos que no miran personas, miran ventajas. Cuando el reloj empezó a latir, los visitantes se acercaron como si escucharan un animal exótico. Tac, 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 todo bien, todo perfecto. Y entonces, en la hora exacta, el reloj hizo su detalle. No solo dio la campanada, realizó una pequeña secuencia mecánica, una figura que emerge, un gesto preciso, un sonido nítido, algo que no parecía decoración, sino intención. Los visitantes quedaron fascinados, algunos rieron, otros se inquietaron, un embajador susurró algo a su asistente, un asistente tomó notas. Esas notas eran más peligrosas que una espada, y ahí está el giro brutal. El maestro, en medio del éxito, se da cuenta de que lo han rodeado, no físicamente, intelectualmente. Cada mirada era una mano invisible, cada pregunta era un intento de abrir su cabeza. ¿Cuánto tarda en perder precisión? ¿Qué sistema usa para regular? ¿Qué materiales en el eje? ¿Qué aceite recomienda? ¿Qué aceite recomienda? Esa pregunta, aparentemente inocente, le dio ganas de vomitar, porque él sabía que el aceite era la sangre de la máquina, y el veneno perfecto. Respondió con sonrisas, generalidades, evasiones, pero el daño ya estaba hecho. El reloj había demostrado algo, y cuando demuestras algo, el mundo empieza a exigirlo. Esa misma noche, el maestro recibió la visita que temía. No eran tres, era uno, un hombre con ropa decente, sin armas visibles, con una sonrisa que parecía amable, y ojos que no parpadeaban. «Señor», dijo, «vengo a hablarle de futuro». El maestro no contestó. El hombre avanzó 2 pasos, observó el taller con admiración teatral. «Es hermoso», dijo. «Pero hermoso no basta. La belleza se compra. Lo que usted tiene es ventaja». Ahí estaba la palabra verdadera. «España necesita esa ventaja en más manos», continuó. «Manos correctas. Usted entiende». «Yo no entiendo nada», mintió el maestro. El hombre soltó una risa suave. «Entiende perfectamente. Mire, no queremos hacerle daño. Queremos ofrecerle un lugar donde su talento sea protegido». Protegido era otra palabra preciosa para vigilado. El maestro lo miró fijo. «¿Y si digo que no?» El hombre se encogió de hombros como si hablara del clima. «Entonces el tiempo seguirá, pero sus manos quizá no». Silencio. Y aquí viene el twist que cambia el tablero. El maestro decide hacer lo impensable. «De acuerdo», dijo. «Les daré algo». El hombre sonrió. Ya se veía ganador. «Les daré un reloj», continuó el maestro. «Pero no el que ustedes creen». Esa frase fue una daga envuelta en terciopelo. El hombre no lo entendió de inmediato, y ese fue el error. Porque el maestro tenía un plan. Entregar un mecanismo oficial que funcionara bien, pero que contuviera un límite deliberado, una especie de techo invisible, y guardar el verdadero avance, la versión adelantada, en su reloj pequeño, el que podía escapar. Así el poder obtendría un reloj, y él conservaría el futuro. Era un doble juego, peligroso, casi suicida. Pero en su mundo, ser honesto ya era suicida también. El hombre asintió, satisfecho, y se fue. Cuando la puerta se cerró, el maestro se apoyó en la mesa y sintió por primera vez el peso completo de su decisión. Se había metido en una historia donde no se gana, solo se elige cómo se pierde. Días después, una noticia recorrió talleres y claustros como un murmullo venenoso. Un reloj de otra ciudad, uno que se parecía demasiado al de la exhibición, había aparecido de repente, como por milagro. Un reloj nuevo, supuestamente hecho por otro maestro. El maestro español lo supo y sintió un vacío en el pecho, porque eso significaba que su enemigo no estaba copiando piezas, estaba copiando estilo, estaba copiando reputación. Era un robo más sofisticado, robarte el lugar en el relato, y ahí el maestro entendió la amenaza real. Lo iban a convertir en un rumor, en un dicen que, en un quizá ayudó, en un no está claro. Eso era peor que la muerte, así que se movió, no con espada, con inteligencia de artesano. Preparó su reloj pequeño, el verdadero, para salir del taller, pero no lo guardó en una bolsa normal. No, lo escondió donde nadie mira, dentro de una caja de herramientas vulgar, con clavos viejos, con limas gastadas. Lo envolvió en un trapo sucio con olor a aceite, un objeto precioso disfrazado de basura.
Y aquí llega la imagen final de esta parte, la que hace que el estómago se revuelva un poco. Mientras lo envolvía, una gota de aceite negro cayó sobre su dedo. Él la limpió en el pantalón, la mancha quedó como una herida, y en ese instante pensó, así es el tiempo cuando intentas poseerlo. Te mancha. Esa misma noche salió. No por la puerta principal, por un callejón, con la caja en la mano. El corazón golpeándole en la garganta y el sonido imaginario del reloj pequeño latiendo bajo la tela como un animal escondido, y justo cuando dobló la esquina, oyó pasos detrás. No corrió, todavía no, porque correr confirma culpa. Correr acelera la caza. Siguió caminando, los pasos también. Un perro ladró a lo lejos. Una ventana se cerró, una calle se vació, como si la ciudad hubiese decidido mirar hacia otro lado. Los pasos se acercaron, y entonces una voz suave, demasiado cerca, dijo: «Señor relojero, ¿a dónde va con tanto tiempo en la mano?». La voz no sonó como amenaza, sonó como una broma, y justo por eso fue peor. El maestro no se giró de golpe, no hizo el movimiento dramático que haces en las historias cuando el miedo te guía. Él era relojero, sabía que lo más peligroso es el impulso. Girarte rápido te hace perder equilibrio. Perder equilibrio te hace perder la caja. Perder la caja es perder el futuro. Así que giró despacio. Detrás había un hombre joven, demasiado bien afeitado para ser trabajador, demasiado mal vestido para ser noble, esa mezcla rara de alguien que sabe moverse entre mundos. Llevaba un sombrero sencillo y la sonrisa de quien ya decidió que hoy va a ganar. «Solo camino», dijo el maestro, «con una caja que pesa como si llevara dentro un órgano», respondió el joven acercándose un paso. «¿Herramientas? ¿O un corazón?». El maestro sintió una oleada de asco. No porque el tipo dijera corazón, sino porque estaba cerca de la verdad. Y la verdad, cuando está cerca, huele a peligro. «¿Qué quieres?», preguntó por fin, sin levantar la voz. «Nada que tú no quieras también». El joven alzó las manos como si fuese inocente. «Paz, silencio. Continuar trabajando. Y que nadie te rompa las manos». El maestro apretó la mandíbula. «¿Quién eres?». El joven sonrió, como si esa pregunta fuese la parte divertida. «Soy el que te evita problemas, el que arregla las cosas antes de que se rompan, antes de que se rompan». Otra vez la metáfora mecánica, y otra vez la sensación de estar hablando con alguien que entiende demasiado. «La corte está nerviosa», continuó el joven. «Los monasterios están nerviosos, los comerciantes están nerviosos, tus relojes hacen que todos se sientan medidos, y a la gente no le gusta sentirse medida, así que van a medirte a ti». El maestro no respondió. El joven inclinó la cabeza hacia la caja. «Déjame verla». «No». La sonrisa del joven no desapareció. Se endureció apenas. «Entonces tendré que seguirte. Y si te sigo, otros también. Y ya sabes cómo termina eso». No dijo muerte, dijo eso, como si la tragedia fuese una rutina. El maestro respiró y se obligó a pensar como mecánico, no como víctima. ¿Qué necesita una máquina para funcionar? Espacio. ¿Qué le estaban quitando? Espacio. ¿Qué necesita un plan para sobrevivir? Tiempo. ¿Qué le estaban robando? Tiempo. Y aquí viene el giro. Decidió soltar una parte del control. «No la verás», dijo. «Pero te daré algo». El joven levantó una ceja. El maestro metió la mano en el bolsillo, muy despacio, como si buscara una moneda. Sacó una pieza diminuta, un engranaje pequeño, común a simple vista. Lo había preparado para esto. «Un cebo». «Toma», dijo. «Llévate esto, y deja que me vaya». El joven lo tomó entre los dedos y lo miró al trasluz, como si leyera una escritura. «Esto», murmuró, «esto no es común». El maestro no dijo nada. El joven sonrió, satisfecho, y dio un paso atrás. «Bien, vete. Pero recuerda, si intentas jugar solo, el tiempo te muerde». Y se perdió en la oscuridad. El maestro se quedó quieto un segundo, sintiendo el sudor frío en la espalda. Había soltado un cebo, sí. Pero un cebo es un arma de doble filo. Atrae al depredador, pero también le enseña el olor. Se fue. Viajó de noche, en caminos secundarios, evitando posadas grandes. Cada sonido le parecía un seguimiento. Un carro en la distancia, un caballo que resopla, un borracho cantando que de pronto calla. El reloj pequeño iba en la caja como si tuviera pulso propio, y en su cabeza el tic-tac era una oración. Su destino no era huir del país, era más inteligente, huir del relato, desaparecer de la historia oficial lo suficiente para que dejaran de mirarlo.
pero no tanto como para volverse irrelevante. Un equilibrio de sombra. Llegó a una ciudad portuaria, no voy a decir su nombre como si fuera un mapa. Lo importante es la atmósfera. Sal en el aire, madera mojada, voces mezcladas de idiomas, cuerdas chirriando, gaviotas gritando como si supieran secretos. Allí el tiempo se vive diferente. No lo marcan campanas, lo marca la marea. Y en los puertos, los relojes no son lujo, son arma. Porque en el mar, un error de tiempo puede convertirse en error de posición. Y un error de posición, en muerte. Un barco que no sabe cuándo es un barco que no sabe dónde. Eso, para un imperio, vale más que cualquier joya. Y justo ahí, en el borde salado del mundo, el maestro encontró lo que buscaba. Un hombre que no le preguntó, ¿qué es?, sino cuánto aguanta. Un navegante, un capitán, alguien que olía a cuerda y brea, con manos rotas por trabajo real. Dicen que tienes un corazón que cabe en una mano, dijo el capitán, sin rodeos. Dicen muchas cosas, respondió el maestro. Yo no quiero cuentos. Quiero saber si tu máquina vive cuando el mar se enfurece. El maestro lo miró, y en ese instante sintió una tentación peligrosa. Entregar el futuro a alguien que lo usaría para sobrevivir, no para controlar. Sacó el reloj pequeño. No era todavía un reloj terminado de lujo, era un mecanismo protegido en una carcasa simple, un animal sin piel bonita. Y cuando lo abrió, el sonido fue distinto. No era el tic-tac de salón, era un latido firme, con una resistencia seca, como si el mecanismo dijera, pelea conmigo si quieres. El capitán lo escuchó y sonrió como quien huele pan. ¿Cuánto? El maestro no habló de dinero, habló de condiciones. Lo probarás, si sobrevive lo usarás, si no lo devuelves. Pero hay una regla, nadie lo abre, nadie lo copia, nadie lo muestra en fiestas. Si lo haces, este reloj te va a traicionar en el peor momento. El capitán lo miró con seriedad. Lo entiendo. Y se lo llevó. El maestro sintió alivio, y también un dolor extraño, porque acababa de soltar su criatura al mar, y el mar, como el tiempo, no tiene piedad. 2 semanas después, llegó el rumor, no en carta sellada, en susurros de puerto, en miradas que se apartan, en una frase que se repite con miedo. El barco volvió, pero no como salió. El maestro buscó al capitán, lo encontró en un almacén, sentado con un vaso en la mano. El hombre parecía más viejo, no por barba, por ojos. «Tu máquina», dijo el capitán sin saludar, «tu máquina nos salvó. Y casi nos mata». El maestro sintió un nudo en el estómago. «Habla». El capitán se inclinó y bajó la voz. «Una tormenta, noche cerrada, nada de estrellas, nada, solo mar negro y madera crujiente». Y de pronto, el reloj empezó a sonar raro, un tic, y luego silencio. Un segundo de silencio. Y luego volvió. Y luego otro segundo de silencio. El maestro palideció. Eso no era fallo. Eso era intervención. «¿Lo abriste?», preguntó. «No», dijo el capitán, «pero alguien lo tocó. Lo juro». Y ahí llegó el giro de cuchillo. El capitán sacó el reloj. La carcasa tenía una marca mínima, una línea fina, como de uña o de herramienta, un intento de abrir. El maestro lo tomó, lo escuchó y sintió esa repulsión técnica que es casi física, porque cuando un mecanismo se altera, su sonido cambia como cambia la voz de una persona enferma. Alguien intentó copiarlo, susurró, el capitán asintió. Y no solo eso, en medio de la tormenta, apareció un barco detrás, sin luces, siguiéndonos, como si supiera que llevábamos algo. El maestro sintió frío, lo habían seguido hasta el puerto, y luego hasta el mar. Eso significaba que el enemigo no era local, era red, era organización. España no solo quería el reloj, otros también. Y ahora el maestro estaba en medio de una guerra silenciosa por el tiempo, una guerra que no se libra con cañones, sino con secretos. Volvió a su habitación y se sentó con el reloj abierto sobre la mesa. La vela iluminaba los dientes de las ruedas como si fueran una fila de mandíbulas. Y entonces recordó la primera imagen de esta historia. Dientes humanos en un saco, mezclados con metal. No sabemos si esa historia era literal o exagerada, pero la idea sí era real. El reloj es una boca que muerde segundos, y alguien había metido los dedos. El maestro inspeccionó su trampa, su firma invisible, el diente especial, y sonrió, porque ahí estaba. La rueda tenía una microalteración, un intento torpe de replicar el gesto exacto. El ladrón no había logrado copiarlo, pero había dejado huella. Eso le daba 2 cosas, prueba y ventaja.
Ahora sabía algo. Había una persona, o un grupo, que ya tenía acceso a relojes similares, que estaba intentando reproducirlos, y que perseguía el verdadero avance, y aquí aparece el acto segundo en su punto más alto. El maestro decide pasar de la defensa al ataque. Iba a encontrar al copista, no con violencia, con un truco mecánico. Construyó una pieza señuelo, una rueda con su firma exagerada, casi invisible pero rastreable para un ojo experto. La montó en un reloj bonito y deliberadamente imperfecto, un reloj que funcionaría, sí, pero que invitaría a ser desmontado por un ladrón, un cebo pensado para vanidosos. Luego hizo correr el rumor correcto en el lugar correcto, que un reloj especial, de tecnología adelantada, se vendería discretamente a cierto intermediario. Los intermediarios son como moscas. Si hay azúcar, llegan solos. La noche de la venta, el maestro no fue como relojero, fue como sombra. Se colocó en un rincón de taberna con el ruido de vasos y risas como disfraz. El intermediario llegó, un hombre nervioso, ojos que saltan, traía el reloj envuelto. ¿Seguro que es auténtico?, susurró. Tan auténtico como el futuro, respondió el intermediario, con sonrisa. El maestro apretó los dientes. El futuro. Les encantaba decirlo como si el futuro fuese una mercancía. Entonces llegó el comprador. No uno, dos. Uno era el joven de la calle, el de la sonrisa inteligente. El otro era mayor, con manos finas y una marca en el cuello. Una cicatriz recta, como de cuerda apretada. Ese detalle fue asquerosamente específico. El maestro lo vio y sintió una náusea. Esa cicatriz hablaba de castigos, de cárceles, de gente a la que han corregido sin matarla. El mayor tomó el reloj con delicadeza, como si tocara un animal. «Esto», murmuró, «esto es español». El maestro sintió un escalofrío, no porque dijera español, sino porque lo dijo con hambre. El joven sonrió al mayor. «Te dije que lo encontraríamos». El maestro entendió. El joven era cazador. El mayor era el verdadero comprador, y ese mayor no era un simple rival. Tenía recursos. El mayor pagó. El intermediario se fue, y en cuanto se quedaron solos, el mayor y el joven se levantaron también. Salieron. El maestro los siguió. Callejón, 2 giros, otra calle, un patio, una puerta trasera, todo rápido, todo calculado, como un mecanismo. Entraron en un edificio. El maestro esperó, luego se acercó, oyó voces y oyó algo más. El sonido de metal sobre metal, el sonido de un reloj abriéndose. El maestro sintió rabia y asco al mismo tiempo. Era como si alguien hubiera abierto un cuerpo vivo. Se acercó a una rendija y miró. Dentro, el mayor estaba desmontando el reloj con herramientas finas. Sus manos no temblaban. Era relojero. Un relojero de verdad. Un espejo enemigo. «Mira esto», dijo el mayor, mostrando la rueda. «Este diente, este truco, este estilo». El joven se inclinó. «¿Es el original?». El mayor sonrió, satisfecho. «No», pausa deliciosa. «Es un señuelo, pero un señuelo hecho por alguien que no puede evitar dejar firma». El maestro sintió un golpe en el estómago. Lo habían leído. Pero entonces el mayor dijo lo que lo salvó. «¿Quién hizo esto? Está cerca». El maestro retrocedió. Su plan no solo había atraído al enemigo, lo había atraído hacia él. Y aquí llega el twist duro del final de esta parte. El maestro entiende que ya no puede seguir siendo solo artesano, tiene que convertirse en algo que odia, en estratega, porque si sigue huyendo, lo alcanzan, si se queda, lo rompen. Así que hace la tercera opción. Cambia de identidad. Esa noche quemó papeles, no por dramatismo, por higiene. La identidad para un perseguido es como suciedad. Se te pega, se te huele, te delata. Se cortó la barba, cambió el corte del pelo, manchó su ropa con brea para oler a puerto, no a taller fino, guardó sus herramientas buenas y se quedó con las vulgares. Y tomó el reloj verdadero, el que nunca debió salir de su mano, y lo escondió en el lugar más repulsivo y seguro. Dentro de un saco con pescado seco. Sí, pescado, porque nadie con elegancia mete las manos ahí. El olor es una barrera física. El asco protege. A veces el futuro se salva gracias al asco. Antes del amanecer, salió de la ciudad portuaria en una carreta que transportaba sal y redes viejas. No parecía un genio, parecía un hombre cansado, y ese era el disfraz perfecto. Mientras la carreta avanzaba, el maestro miró por última vez hacia atrás, y vio, en la distancia, 2 figuras en la calle, inmóviles, como clavadas,
El joven y el mayor. Lo estaban mirando irse, no podían verlo con certeza, pero olían la dirección, como perros de caza, y el maestro entendió algo que cambió la historia por completo. Ya no se trataba de proteger un reloj, se trataba de proteger una idea, de España y del mundo, porque un reloj adelantado a su tiempo no solo marca horas, marca quien manda sobre la verdad. La carreta avanzaba con un crujido constante, como si el propio camino fuese un engranaje viejo. El maestro iba sentado entre sacos de sal y redes húmedas, el olor a pescado seco lo envolvía como una maldición protectora. Cada bache le golpeaba las costillas, pero no se quejaba. El dolor era útil, el dolor lo mantenía despierto. Detrás quedaba el puerto. Delante, un territorio donde el tiempo no era un reloj, era distancia, hambre y decisiones. En algún punto de la ruta, cuando el cielo todavía era gris, el carretero, un hombre que hablaba poco, dijo sin mirarlo: «Te buscan». No fue pregunta, fue diagnóstico. El maestro no contestó, no por orgullo, sino porque en ese momento comprendió que el perseguidor ya no era un rival, era un sistema. Y un sistema, cuando te quiere, no se cansa. La carreta paró cerca de un cruce. El carretero señaló con la barbilla hacia un camino secundario. «Si sigues con nosotros, te alcanzan en 2 días. Si vas por ahí, quizá en 4. O quizá nunca. Pero hay lobos, y hombres peores que lobos». El maestro bajó, dejó una moneda y no se despidió. Se despidió de otra manera, con la mirada. El carretero respondió con un gesto mínimo, como quien dice: «No me nombres, no me recuerdes». El maestro echó a andar por el camino secundario, con su saco repulsivo al hombro, el reloj verdadero dentro, envuelto como contrabando, y mientras caminaba, el tic-tac imaginario se volvió otra cosa. Un tambor de guerra. Hay un momento en el que huir deja de ser huida y se convierte en misión. Le ocurrió al tercer día. Llegó a una posada pequeña, de esas donde el pan sabe a humo y el vino raspa la garganta. No era lugar de nobles ni de embajadores. Era lugar de hombres con botas rotas y mujeres que no preguntan nombres. Pidió una habitación, subió, cerró la puerta y se quedó quieto. Porque en la mesa había algo que no había dejado él. Una pieza metálica. Una rueda dentada pequeña, vulgar, pero con una marca en uno de sus dientes, un microcorte diagonal, como una cicatriz. El maestro sintió un vacío. Conocía ese corte. Era su firma. Eso significaba una cosa y solo una. El enemigo no solo lo seguía, lo estaba comunicando. Le estaban diciendo: «Sabemos quién eres, sabemos qué haces, y podemos tocar tu mundo cuando queramos». El asco subió como bilis, porque lo que más repugnaba no era la amenaza, era la intimidad. Que alguien entrara en tu espacio, en tu mesa, y dejara una huella como si dejara saliva. Entonces oyó un golpe suave en la puerta, 3 toques, espaciados con una regularidad perfecta, casi mecánica. No era un aldeano, era un mensaje. El maestro no respondió. Los golpes se repitieron, mismo ritmo, tac, tac, tac. El maestro se acercó a la puerta, sin hacer ruido, y miró por la rendija. Era el joven, el de la calle, el de la sonrisa. El maestro sintió odio, y de forma humillante, también alivio. Porque lo peor no es saber quién te persigue, lo peor es no saberlo. Y ahora, al menos, el monstruo tenía cara. Abrió la puerta un palmo, sin soltar el pestillo. «No tienes buen gusto para las visitas», dijo el maestro. El joven sonrió como si la frase fuera un cumplido. «Y tú tienes mal gusto para esconderte». Miró el interior, olfateó. «Pescado, ingenioso, bastante repulsivo, debo admitirlo». El maestro apretó la puerta. «¿Qué quieres?» El joven alzó un dedo, teatral, como maestro de escuela. «Quiero que entiendas algo. No soy tu enemigo, soy tu aviso. Eres mi cadena, soy el eslabón que evita que te corten las manos». Su sonrisa se volvió más seria. El otro relojero, el mayor, ya no está jugando. Está pagando gente. Está moviendo piezas. Y no solo quiere tu idea, quiere que tu nombre desaparezca. Quiere que, cuando alguien diga «reloj adelantado a su tiempo», piense en él. Eso le dolió al maestro, más que la amenaza física, porque en el fondo cualquier artesano quiere una cosa: que su obra lo sobreviva con su nombre pegado. «¿Por qué me lo dices?», preguntó desconfiado. El joven bajó la voz: «Porque yo también odio a los hombres que creen que el tiempo es un látigo. Y porque», hizo una pausa, «porque tú tienes algo que puede cambiar rutas, puertos, guerras, y si cae en manos incorrectas, lo usarán para apretar cuellos, no para salvar barcos».
El maestro lo miró fijo. El joven parecía sincero. Y aún así, la sinceridad en ese mundo era otro tipo de máscara. ¿Qué propones?, preguntó el maestro. El joven sonrió, satisfecho de haber llegado al punto. Un intercambio. La palabra intercambio en boca de un cazador siempre significa trampa, pero el maestro ya estaba dentro de la trampa desde el primer reloj. No existía salida limpia, así que decidió jugar. Habla. El joven metió la mano en su abrigo y sacó una bolsita, la abrió. Dentro había algo que brilló con asco. Un conjunto de pequeñas piezas deformadas, manchadas de aceite viejo, con marcas de herramientas torpes. Copias, dijo el joven. Intentos de copiarte. El mayor está construyendo un reloj similar. Ya lo presenta como propio en ciertos círculos. Funciona, a ratos. Se adelanta, se atrasa, miente. Pero para quien no sabe, parece magia. El maestro tomó las piezas y sintió repulsión real. Eran como huesos mal soldados. Un reloj para él era armonía. Eso era profanación. Quiero que lo veas, dijo el joven. Quiero que sepas cuánto falta para que te reemplace. Y quiero algo a cambio. Que me enseñes el principio, no todo. Solo lo suficiente para que yo pueda impedir que él lo complete. El maestro se quedó inmóvil. El dilema era venenoso. Compartir el secreto para salvarlo, o guardarlo hasta perderlo. El joven lo miró y por primera vez su sonrisa desapareció del todo. Si no me das nada, él lo tomará de ti, a su manera, con sangre o con miedo. Si me das algo, al menos eliges. Elegir. Eso era lo único que el poder siempre intenta quitarte. El maestro respiró, y aquí viene el gran twist final. Decidió entregar el secreto equivocado, no un error total, un fragmento real, pero incompleto, un principio que, sin la otra mitad, conduce a un callejón sin salida, un laberinto. Bien, dijo el maestro, te daré una idea, pero no aquí. El joven alzó una ceja. ¿Dónde? El maestro miró la ventana. Afuera empezaba a llover. La lluvia no era romántica, era ruido, y el ruido es escudo. En un lugar donde el sonido nos proteja, bajaron al sótano de la posada, donde guardaban barriles. El lugar olía a madera húmeda y vino agrio. La lluvia golpeaba el techo como dedos insistentes. Perfecto, nadie oiría susurros. El maestro sacó el reloj verdadero del saco repulsivo. El joven hizo una mueca, pero no comentó. El asco ya no era obstáculo. Era parte del pacto. El maestro abrió el mecanismo. A la luz pobre, las ruedas parecían dientes de animal. Los ejes, huesos brillantes. El muelle, una serpiente enrollada. Era hermoso de una forma fría, casi indecente. Escucha, dijo el maestro. El joven inclinó la cabeza. El reloj latía con una regularidad firme. Y aún así, había un detalle. Un microajuste que hacía que el latido se mantuviera estable. Incluso cuando el maestro lo inclinaba, lo movía, lo sometía a pequeños golpes. Eso era lo adelantado. Eso era lo que el mayor quería. El truco, susurró el maestro, no es hacer que el reloj sea perfecto, es hacer que el error sea predecible. Domar el error. El joven frunció el ceño, intentando atrapar la idea. El maestro continuó, como si estuviera contando un pecado. Los relojes viejos fallan por capricho. Los míos fallan. Si fallan, de una forma que yo decido. Así no te traicionan en el peor momento. Te avisan, te hablan. El joven tragó saliva. ¿Y cómo lo haces? El maestro señaló una pieza que parecía común. Ahí, el joven se inclinó. ¿Eso? Parece normal. El maestro sonrió, por primera vez en días, pero fue una sonrisa amarga. Eso es lo que quiero que el mundo crea. El joven lo miró, fascinado, y en ese instante, arriba, sonó un golpe fuerte. No en el techo. En la puerta de la posada, 3 golpes. Pero esta vez no eran regulares, eran violentos. Un grito, ¡abrid! El maestro y el joven se miraron. El joven palideció. Nos encontraron. El maestro no se movió rápido. Se movió exacto. Cerró el reloj, lo guardó en el saco y agarró una botella vacía. ¿Qué haces?, susurró el joven. Ruido, respondió el maestro. Subió las escaleras antes que el joven. Llegaron al pasillo. La gente murmuraba. La posadera temblaba, la puerta principal vibraba con golpes. El maestro se acercó a una mesa y con un gesto brusco tiró la botella al suelo. Se rompió. Cristales, gritos. ¡Fuego!, gritó alguien por puro instinto. La posada explotó en caos, y el caos a veces es la mejor cerradura. El maestro tiró del joven. ¡Por aquí!
Salieron por la cocina, por una puerta trasera, y corrieron bajo la lluvia. El barro les tragaba los pies. El joven jadeaba. El maestro solo escuchaba su propio corazón, y debajo la idea absurda de un tic-tac protegido por pescado. Detrás, voces, pasos, perros. El maestro giró hacia un callejón estrecho, luego a un patio, luego a un muro bajo. Lo saltaron, cayeron en un huerto. Y entonces, en la oscuridad mojada, apareció una figura delante. El mayor. El relojero enemigo, el de la cicatriz. Estaba ahí como si hubiese estado esperando, tranquilo, con una calma repugnante, como si todo aquello, el caos, los gritos, la lluvia, fuera solo ambiente para su escena. «Maestro», dijo el mayor con respeto falso, «qué difícil es encontrarte cuando no quieres ser encontrado». El maestro apretó el saco contra el pecho. El mayor sonrió. «Dámelo, y todo esto termina». El joven dio un paso adelante, como si fuera a interponerse. El mayor lo miró y soltó una risa mínima. «¿Tú? ¿Tú crees que estás en esta conversación?» El joven se quedó quieto. El maestro habló. «No te lo daré». El mayor suspiró, como decepcionado. Entonces, las manos. Dos hombres salieron de la oscuridad. No eran soldados, eran manos, mercenarios de oficio, sin rostro. El maestro sintió que el cuerpo se le volvía hielo, y en ese hielo apareció la última jugada, la más fea, la más efectiva. Sacó del bolsillo la pequeña rueda señuelo, la que había dado antes, la que parecía común, y la lanzó al barro, lejos, como quien tira una joya. El mayor reaccionó instintivamente. Sus ojos siguieron la pieza. «No», susurró, como si hubiese visto caer un diamante. Ese segundo de distracción fue todo. El joven se abalanzó, golpeó a uno de los hombres con una piedra. El otro se giró. El maestro corrió hacia el lado opuesto con el saco. El mayor gritó órdenes. Y entonces ocurrió el momento que hace que todo cierre con un nudo dramático. El maestro, corriendo, sintió el saco moverse. El reloj golpeó contra algo. El sonido dentro cambió. Un clink mínimo, como un hueso que se rompe. Se detuvo, aterrado. Abrió el saco, metió la mano y sacó el reloj. Lo abrió con dedos temblorosos. El mecanismo seguía latiendo, pero con una irregularidad nueva, una micropausa, un pequeño silencio. Como el barco en la tormenta, el reloj estaba herido. El maestro sintió una punzada de dolor auténtico, casi como si se hubiera cortado él mismo, porque para un artesano su obra no es un objeto, es una extensión de su cuerpo. Detrás, el mayor se acercaba. El maestro levantó la vista, mojado, respirando barro, y tomó la decisión final, la que convierte esta historia en leyenda o en tragedia. Si el reloj no podía ser suyo, tampoco sería de su enemigo. Pero no lo destruiría. Eso sería desperdicio. Haría algo más inteligente y cruel. Se acercó a un arroyo crecido por la lluvia. El agua bajaba turbia, arrastrando hojas, ramas, basura. El maestro abrió el reloj y con un movimiento preciso arrancó una sola pieza. La más importante, la que nadie podría reconstruir sin él. La pieza corazón. La guardó en su boca. Sí, en la boca. Metal frío contra lengua. Sabor a aceite. Repulsivo. Exacto. La idea escondida donde el enemigo no mira sin violencia. Luego cerró el reloj incompleto y lo lanzó al agua. El mayor llegó a la orilla justo a tiempo para ver cómo la carcasa se hundía y desaparecía en el barro líquido. El grito del mayor fue animal. «No». Se tiró al agua, desesperado, manchándose de lodo, perdiendo dignidad. El maestro lo miró, con la pieza escondida en la boca, y sintió una satisfacción oscura. El poder, por una vez, estaba de rodillas. El joven llegó, jadeando, y miró al maestro con horror y admiración. «¿Qué hiciste?», susurró. El maestro escupió la pieza en su mano. El metal brilló bajo la lluvia como un diente. «Salvé el futuro», dijo. «Pero lo convertí en algo que solo vive si yo decido». Y ahí está el cierre, el último twist que deja la historia vibrando. El reloj adelantado a su tiempo no desapareció, no fue destruido, fue dividido, como una fórmula prohibida, como una canción que solo existe si alguien la recuerda. El mayor, embarrado, mirando el agua, entendió que había perdido, no porque el reloj se hubiera ido, sino porque el maestro había convertido el secreto en una cosa imposible de tomar sin destruir, y el maestro, con la pieza en la mano, entendió que ya no podía volver a ser solo relojero. Ahora era guardián de una idea. No hubo aplausos, no hubo medallas, solo lluvia, barro y un latido diminuto que, incluso herido, seguía diciendo:
El tiempo no se posee, se negocia.